Ya están acostumbrados a 3 canciones, muchachos. ¿Ah? Ayer fueron 6. ¿Ayer fueron 6? 6. Bueno, después van a ser 10, 15, 20. No nos preocupó. ¿Ah? No nos preocupó ayer. Sí, no. 6, fueron 6 fueron. Les gustó bastante el día de ayer. Muy bien. Muchachos, el día de hoy vamos a hablar de algo que tal vez a muchos de ustedes les inquieta, que es el momento en cuando nosotros empezamos y preguntamos, ¿alguno de ustedes nos quisiera ayudar con la oración? Muchos de ustedes se quedan como, que no me elija a mí, que no me elija a mí, que no me elija a mí. Pero ustedes saben que hay una cierta ley de atracción cuando usted no quiere que lo elijan. Probablemente usted está, como cuando uno está en la escuela y la profesora está haciendo preguntas y usted no quiere responder y está por dentro, que no me llame, que no me llame. Y por allá le dicen, Fran, ¿cuál es tal y tal? Y usted se queda así como, pero si yo estaba diciendo que no me llamaran. Bueno, su actitud fue la que hizo que no los cogieran. Muchas veces les pasa así a ustedes acá, ¿verdad? Les preguntamos, ¿quién nos quiere ayudar con la oración? Y dicen, que no me llame a mí, que no me llame a mí. Incluso hasta dicen, pongan a tal para que ore. Entonces, ¿a quién le toca? Al que estaba ofreciendo al otro, ¿verdad? Mas, sin embargo, no se trata de eso. El día de hoy se trata de que todos deberíamos orar. Todos, sin excepción. Y yo sé que muchas veces pensamos que el por haber cometido errores, el por estar en el mundo, no deberíamos por qué acercarnos a Dios por medio de la oración. Mas, sin embargo, esto es solo una excusa barata de parte de nosotros, ¿cierto? Es una excusa de cómo podemos alejarnos más del Señor. Mas, sin embargo, hoy vamos a leer acerca de la oración y espero que después de esto todos ustedes estén confiados en que pueden acercarse a Dios por medio de la oración. Como cristianos, debe ser una prioridad cultivar nuestra relación con Dios. Y una de las mejores maneras para crecer en nuestro andar con Jesús es la oración. Cuando oramos, hablamos con Dios sobre lo que sucede en nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras luchas y nuestros temores. Orar a Dios nos acerca a Él. La oración abre la puerta para que recibamos sus palabras, su consuelo y las bendiciones que Él desea darnos. Cuando nosotros estamos orando, no solamente ponemos nuestras peticiones en las manos del Señor, sino que prácticamente en el instante usted recibe paz en su corazón, usted recibe la llenura que necesitaba en ese momento, recibe el gozo que necesitaba en ese momento por medio de la oración. Muchos de ustedes, cuando han estado en un punto de quiebre en su diario vivir, justo en la noche cuando ya no tiene a nadie a su lado y ustedes oran al Señor, ¿cuántos de ustedes han terminado llorando porque el Señor les tocó su corazón? Muchos, incluyéndome. Entonces, es ahí donde vemos que la oración es muy importante y que el Señor sí se manifiesta por medio de la oración. La oración también fortalece nuestra fe. Al orar sentimos la presencia y el poder del Espíritu Santo y su presencia nos llena de gozo y de valentía para obedecer al Padre en todo momento, viviendo siempre dentro de su voluntad. ¿Qué es la oración según la Biblia? A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios. Cuando oramos, conversamos con el Padre, abrimos nuestro corazón ante Él y le contamos cómo nos sentimos. En Mateo 6, del 5 al 8, Jesús habla sobre la oración y dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Ahí el punto de vista, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser que usted es hipócrita porque está orando de pie. Aquí está hablando de que estas personas eran hipócritas porque oraban de pie y en las sinagogas y en las esquinas para que la gente los viera. Entonces, ¿qué buscaban ellos? La aprobación del pueblo. Mas nosotros no tenemos que buscar la aprobación del pueblo, tenemos que buscar la aprobación de Dios, que es lo importante. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan.
En la Biblia hay una historia de dos personas, no me acuerdo si eran republicanos o no sé, pero uno de ellos se jactaba en su oración de que él diezmaba, de que él ayudaba en la iglesia, de que él esto, de que él lo otro, pero era solo engrandeciéndose él. Fresa, ya habíamos hablado de la comida, ¿verdad? Todo terminaba en yo, exactamente. Yo esto, yo aquello, yo hice esto, yo hice lo otro. Pero se estaba glorificando él, no estaba glorificando al Señor. Mas llegó una persona que ni siquiera en ese tiempo creían en Dios y en ese momento sintió la necesidad de orar. Y le dijo, Padre, perdóname, yo sé que no soy el mejor, pero sé que tú tienes un gran plan para mí. ¿Y a quién creen que le llegó la voluntad del Señor? ¿A la persona que fue humilde o a la persona que se estaba engrandeciendo orgullosamente? Al humilde. Aquí vemos que la oración es entre nosotros y Dios, no para impresionar a los demás. Nuestro corazón no tiene la actitud correcta si lo que buscamos es que los demás vean y admiren, nuestras palabras. Al orar, nuestro deseo más grande debe ser pasar tiempo con Dios y hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón. Es cierto que nuestro Padre sabe de antemano lo que necesitamos, pero como a todo buen padre, a Él le encanta escuchar la voz de sus hijos. Vemos así en el énfasis de la oración debe ser fortalecer nuestra relación con Dios, acercarnos a Él, pasar tiempo en su presencia y compartir con Él lo que ocupa nuestro corazón. Oramos porque nuestra relación con Dios es importante y vital. Entonces, quizás muchos de ustedes se pregunten, ¿y cómo podemos orar? Bueno, un ejemplo muy grande es el Padre Nuestro, donde explica muchos puntos de vista de cómo deberíamos orar. No significa que nosotros debemos empezar todas las oraciones con el Padre Nuestro y repetirlo varias veces. Significa que es un modelo a seguir de cómo debemos orar. Por ejemplo, comenzamos con una actitud de alabanza y adoración y humildad cuando decimos, Padre nuestro que estás en el cielo y santificado sea tu nombre. ¿Cierto? Cuando Dios se fue a orar solo, el Espíritu Santo bajó sobre él y sus ropas se volvieron blancas. Y así cuando uno ora al Señor uno solo, el Espíritu Santo baja sobre nosotros también. Sí, lo que pasa es que no se manifiesta en nuestro diario vivir, sino que se manifiesta en su interior. Ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, como les decía, cuando empezamos una oración tenemos que comenzar con una actitud de alabanza, adoración y humildad, como lo hace en el Padre Nuestro, que dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O sea, está santificando al Señor, siendo usted humilde y dándole el poder al Señor. Segundo, expresamos nuestra confianza en Dios cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre sabe qué está haciendo bien en el cielo y nosotros queremos que Él haga lo mismo acá en la tierra. O sea, estamos confiando en que el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Esa es otra manera en la que podemos expresar la confianza en Dios. Después podemos presentar nuestras peticiones, como por ejemplo, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿cierto? Ahí está presentando una de sus peticiones, mas sin embargo nosotros sabemos que tenemos muchas otras peticiones, que el Señor ya conoce antes de que se las pidamos. Segundo, es que reconozcamos la importancia del perdón. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nosotros sabemos que cometemos errores todos los días, ¿cierto? Pero también sabemos que el Señor ya murió en la cruz para darnos el perdón, para darnos la liberación. Entonces tenemos que reconocer de que recibimos el perdón del Señor por gracia, no por nuestras actitudes, ¿verdad? Por último, pedimos victoria sobre la tentación y el mal. Tenemos que pedir que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza, para que cuando se presenten las tentaciones no nos derriben fácil como cuando un niño está aprendiendo a caminar. Dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, ¿cierto? Entonces, estas son unas formas en las cuales podemos empezar una oración, mas sin embargo no necesariamente tiene que ser el Padre Nuestro. Usted puede expresar estas situaciones en cualquier oración que su corazón desee.
Mas sin embargo, lo más importante es que usted cuando hable con el Señor, hable de corazón. No hable para engrandecerse usted, no hable para pedirle un mal a otra persona, porque esto no va a ser respondido. ¿Por qué debemos orar? La oración nos acerca al Padre, nos da la maravillosa oportunidad de abrir nuestros corazones a Él y comentarle lo que ocupa nuestras mentes, pedirle su ayuda y sabiduría. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esto es lo que hacemos cuando oramos. Nos acercamos al Padre, sacamos tiempo para hablarle y escucharle, para disfrutar de su presencia y compañía. Esta es la razón principal por la que oramos. Hay otras razones por las que debemos orar. Por ejemplo, para que Dios sea glorificado. Porque si pedimos, también vamos a recibir, ¿cierto? Mas sin embargo, en este punto quiero hacer una pequeña pausa, porque recuerdo de una prédica que recibí también en el CCA, que el pastor decía que los ticos están acostumbrados a pedir en pequeño. Cuando le pedían al Señor, decía: Señor, yo quiero que me repares una casita. Ya con solo decir una casita, ya usted está pidiendo algo humilde, ¿cierto? Mas sin embargo, si el Señor le da una casita y le toca algo más pequeño que una casita, ¿qué le va a tocar? Un ranchito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la manera correcta de pedir? Ustedes no merecen cosas pequeñas, ustedes merecen cosas grandes. Señor, yo quiero una casa inmensa. Así, si recibe algo pequeño, va a recibir una casa igualmente grande, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender a pedir como debería de ser. Somos hijos de un rey, entonces pidamos como los hijos de un rey. ¿Por qué Jesús dio ejemplo? En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Vemos que Jesús, aun siendo Dios, hombre, cultivó una vida de oración y clamor, pero también tuvo reverencia y sumisión. ¿Cuánto más debemos mostrar nosotros ese corazón reverente y sumiso a través de nuestras oraciones y de nuestras conversaciones con el Padre? Incluso Dios, o sea Jesús, cuando se hizo hombre, sabiendo que Él también era Dios, oró al Padre a pedirle sabiduría, a pedirle fortaleza, a pedirle que lo liberara de la muerte. Mas sin embargo, el plan de Dios era más grande que una liberación sobre la muerte, ¿cierto? Mas sin embargo, eso no quiso decir que Él no sacara de su tiempo para orar. Incluso Jesús, siendo hombre, le oró al Padre. ¿Por qué nosotros no deberíamos orarle al Padre también, si nosotros somos aún más pecadores que Jesús? Jesús no pecó, Jesús no cometió errores, y aún así ponía sus peticiones a Dios. Nosotros cometemos errores, entonces con más razón tenemos que ponerle nuestras peticiones a Dios. Por medio de la oración podemos recibir paz. Son tantas nuestras preocupaciones diarias que podemos llevarlas ante Dios, entregárselas y darle gracias porque no tenemos que enfrentar solo los problemas de la vida. Es en esa actitud de total confianza en el que recibimos su paz, una paz incomprensible que muestra el cuidado de nuestro Dios. Muchos de ustedes han pasado por alguna prueba y en alguna situación y ustedes dicen: yo sé que el Señor me va a ayudar. Y cuando ustedes de verdad confían sin ninguna duda sobre el Señor llega y se presenta en su vida y le dice: aquí estoy para ayudarlo, pero siempre y cuando usted confíe en Él. Porque muchas veces decimos: yo confío en el Señor, pero usted sabe en su interior que usted está tratando de hacerlo con sus fuerzas, pero con sus fuerzas va a volver a fallar. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales deberíamos orar. Recuerden que el Señor ama al pecador, mas no al pecado, ¿cierto? Mas sin embargo, eso no significa que nosotros no debamos acercarnos ante Él por medio de la oración. Muchas veces, como les dije al principio, ponemos de excusa que no deberíamos orar porque estamos cometiendo errores, que no deberíamos de orar porque no soy agradable ante los ojos de Dios, porque no lo merecemos. Mas sin embargo, todos somos merecedores del perdón de Dios. Por algo Él murió en la cruz, para darnos la libertad a todos. Él no dijo: voy a morir en la cruz solo para darle la libertad a Fresa. No voy a morir en la cruz solo para darle la libertad a Diver.
Él dijo, voy a morir en la cruz para darle la libertad a la humanidad, para perdonar los pecados que ya han hecho y los que están por cometer. Entonces, Él no murió para hacernos menos a nosotros, no, Él murió para que nosotros en el momento en que creamos en Él seamos libres y podemos acercarnos a Él por medio de la oración. Recuerden que el Señor dice que nadie llega al Padre si no es por Él, ¿verdad? Entonces, por medio de la oración podemos acercarnos a Él y por ende llegar al Padre. Grande, aún así, Dios antes de morir, ya clavado en la cruz del Calvario, ya oró al Señor. Exactamente, incluso está clavado en la cruz, oró. Nosotros, aún con más razón, deberíamos orar. Recuerden que no tienen por qué sentirse avergonzados. No se trata de que ustedes tienen que orar para que la gente los escuche. No se trata de que ustedes tienen que orar para engrandecerse. Al contrario, tienen que orar para hacerse humildes y que el Señor los escuche. Ese sería mi devocional para ustedes. Espero que les guste y vamos a leer